Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Criminal ataque contra la policía colombiana en medio de las marchas estudiantiles en la ciudad de Bogotá. Encapuchados lanzaron una bomba incendiaria contra la humanidad de los uniformados que custodiaban las manifestaciones. Uno sale a servicio, uno nunca piensa que le van a pasar esta clase de cosas. Uno sale a la calle a garantizar derechos y libertades. Como hoy, de los estudiantes universitarios, uno nunca piensa que le van a hacer estos actos a uno, o sea, que atenten contra nuestra seguridad. La agresión iba también dirigida contra las instalaciones y los periodistas que estaban en ese momento en el edificio en el que se encuentran ubicadas las emisoras de RCN, la radio. La violencia no puede ser una forma de expresión. Y quiero expresar mi solidaridad a las personas que se vieron afectadas por estos hechos y a los miembros de la fuerza pública que fueron agredidos vilmente. Rechazamos todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Rechazamos lo que pasó con RCN, pero también rechazamos, digamos, la violencia con la que el ESMAD también disolvió la movilización. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, Pedro Vaca, y el reconocido periodista y columnista de opinión, Juan Manuel Ruiz, analizan lo que representan para la libertad de prensa en Colombia los ataques sistemáticos que de manera consecutiva, en 3 ocasiones, han sufrido las instalaciones y los periodistas de RCN La Radio en Colombia. Alejandro Palacio, estudiante de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, rechaza los actos vandálicos y explica el impacto que tienen en las movilizaciones con las que hace más de un mes los estudiantes buscan un mayor presupuesto para la educación universitaria pública en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las agresiones que en Colombia viene sufriendo RCN La Radio por parte de criminales que, mimetizados y escondidos en medio de las protestas universitarias, atentaron otra vez no solo contra las instalaciones de esta red de emisoras, sino también contra los periodistas y policías que en ese momento garantizaban la seguridad de las manifestaciones. La noticia, en la última jornada de movilizaciones estudiantiles, una bomba incendiaria fue lanzada contra un grupo de uniformados de la fuerza pública. Literalmente, de milagro, uno de los policías se salvó de morir incinerado. El punto clave de esta noticia, estos no son hechos aislados, se trata de un ataque sistemático. Es la tercera vez que encapuchados utilizan la excusa del derecho a la protesta pacífica para cometer actos de violencia contra un medio de comunicación, es decir, contra la prensa. Los líderes estudiantiles de las marchas universitarias rechazaron estas acciones criminales y lamentaron que la violencia esté opacando las peticiones que ellos están buscando en las calles. Se esconden detrás de un trozo de tela que cubre su rostro. En sus manos empuñan grandes piedras o aerosoles. Agreden desde el anonimato, pero siempre emprendiendo la huida. Son delincuentes quienes no solo dañan la propiedad privada, sino también ponen en riesgo la vida de seres humanos. Se mimetizan entre los verdaderos estudiantes. Ellos son los responsables de que Bogotá, la capital de Colombia, amaneciera herida, con parte de su mobiliario público destrozado. Luego de un día donde la anarquía desacreditó a quienes sí ejercieron su derecho a la protesta de una forma pacífica. Rechazamos todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Rechazamos lo que pasó con RCN, pero también rechazamos, digamos, la violencia con la que el ESMAD también disolvió la movilización.
Los desadaptados volvieron costumbre en este tipo de marchas atacar a los medios de comunicación, principalmente la sede de RCN Radio. Sin embargo, en esta ocasión las agresiones pasaron de los grafitis y las bolas de pintura a los ataques con bombas incendiarias. En video quedó registrado cómo 2 patrulleros terminaron envueltos en llamas cuando fueron impactados con una bomba molotov. Milagrosamente salieron ilesos. Cuerpo técnico de investigación en la identificación de los autores de estos desmanes que habrían incurrido en varios delitos, incluida la tentativa de homicidio, como lo vimos los colombianos en los medios de comunicación televisivos. En esta cámara de seguridad se observa el momento en que este joven enciende una de estas bombas de fabricación artesanal y la lanza contra los uniformados ubicados en el edificio de RCN Radio. De inmediato el cordón construido por los uniformados con sus escudos se rompe. El fuego envuelve por segundos a 2 de ellos, quienes se retiran de la formación. En este otro video se observa cómo uno de los patrulleros es auxiliado por sus compañeros mientras su pantalón se envuelve en llamas. Pero no solo RCN Radio resultó afectada, también una sede del periódico El Tiempo en el centro de Bogotá fue atacada con palos y piedras por vándalos. Y quedan advertidos todos los que tengan cualquier intención de bloquear los sistemas de transporte masivo, que nuestra reacción va a ser mucho más contundente y más drástica. En el centro y norte de la ciudad, manifestantes la emprendieron con palos y piedras contra locales comerciales y estaciones del sistema de transporte, lo que obligó a la empresa Transmilenio cerrar 12 estaciones. 1.520.000 personas se vieron afectadas. Los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Ustedes pueden utilizar el hashtag #LaNocheVándalos y responder la siguiente pregunta. A propósito de los ataques sistemáticos contra RCN La Radio, ¿cree usted que en Colombia existe conciencia sobre la gravedad que representa para una democracia un ataque violento contra la prensa? ¿Qué piensa usted del silencio de algunos sectores políticos ante esta evidente y flagrante agresión? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. Está con nosotros Pedro Vaca, es presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Pedro, bienvenido a La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Nos acompaña también Juan Manuel Ruiz, reconocido periodista colombiano, columnista y conductor de noticias de RCN La Radio. Juan Manuel, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Jefferson, un gran honor y un gran placer estar aquí con ustedes. Juan Manuel, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de esta cadena hermana, para todo el equipo periodístico de RCN que fue víctima de este vil ataque que ustedes acabaron de ver en estas imágenes de ese primer informe. Juan Manuel, ¿qué representa para usted en su condición de periodista, un reportero nato, un conductor de noticias que ya lleva más de 2 décadas en RCN La Radio, haber recibido esta serie de ataques en los últimos ya 40 días? Bueno, hay evidentemente una preocupación, Jefferson, frente a lo ocurrido y especialmente lo de ayer es particularmente preocupante. Yo creo que la sociedad queda en vilo frente a la magnitud de los acontecimientos de las últimas horas porque en últimas lo que uno termina indagando es si hay una sistemática operación alrededor de los acontecimientos que buscan de todas maneras deslegitimar una protesta que es muy válida como la de los estudiantes. Me pregunta Jefferson por el impacto personal, particularmente lo de ayer no lo había visto en casi 3 décadas de ejercicio profesional desde distintos puntos de vista, la manera como se agrede, en este caso por la condición de la ruta también de la marcha a un medio de comunicación, sino por otros hechos que se registraron a lo largo de la jornada en Bogotá. Por ejemplo, yo veo que Bogotá quedó notificada a partir de lo que ocurrió ayer de que las marchas de protesta desde anoche quedan desde la calle 100 hacia el centro. Antes estaban ubicadas de la 72 hacia el centro. El caos que se vivió en la 100 mediante la ubicación estratégica de una ruta por la autopista, la 68, la calle 100,
es realmente un llamado de alerta frente a cómo se va a manejar a partir de ahora esa movilización. Y cierro la idea diciendo que evidentemente es muy preocupante lo que ha ocurrido, sobre todo porque deslegitima y mancha un anhelo que es muy necesario y que es muy válido como el de los estudiantes. ¿Hay antecedentes de esto, Juan Manuel, en su carrera periodística? ¿En algún momento estas manifestaciones estudiantiles habían terminado en otro momento histórico del país atacando a la prensa? Sí, hay antecedentes y de hecho Enrique Santos en su más reciente libro, que es el libro de Memorias, daba cuenta de cómo uno de los dramas que él vivía como consecuencia de su ejercicio como periodista en el diario El Tiempo era la manera como las marchas estudiantiles impactaban la sede del diario El Tiempo en la avenida Jiménez con calle 13. De hecho, City TV se vio también afectada en las últimas horas, esa cadena o ese canal, por las manifestaciones. Ha habido este tipo de hechos, ha habido este tipo de circunstancias en mayor o menor grado. Se ha dado también la coyuntura de que 3 marchas en menos de 3 semanas han pasado por la avenida Caracas cerca de la sede de RCN y eso indudablemente ha influido en el impacto que se ha producido con la acción de esos pocos vándalos que están infiltrados en la protesta. Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. ¿Para usted qué representa este hecho en particular? Es la tercera vez que en el marco de una protesta estudiantil unos vándalos, muy seguramente infiltrados en esa misma marcha pacífica de los estudiantes, terminan atacando a un medio de comunicación como RCN La Radio. Jefferson, pues lo primero es que esto no tiene una calificación distinta a ser una violación a la libertad de prensa y eso hay que decirlo con todas sus letras y digamos en mayúsculas. Y aquí además tengo como una sensación de frustración porque desde la FLIP hemos intentado enviar mensajes preventivos, ¿sí? Es decir, cuando ya estamos en la tercera oportunidad y lo que vemos es que la violencia no disminuye, sino que aumenta, incluso se vuelve más sofisticada digamos, fueron elementos explosivos que se lanzaron ayer contra las instalaciones de RCN Radio, pues yo creo que hay un llamamiento urgente a las autoridades para que se investigue y se sancione a los responsables, entre otras cosas porque yo soy de los que creo que es un grupo minoritario dentro de una reivindicación estudiantil que se ha manifestado y se ha calificado como pacífica. Ahora, también creo que uno no puede hacerse el de la vista gorda y aquí hay un plan, aquí hay un objetivo dirigido que es un medio de comunicación. Cuando tenemos a alguien que carga gasolina en el bolsillo durante 4 kilómetros y el lugar donde enciende la bomba Molotov y la lanza es un medio de comunicación, creo que eso ya habla no solo de un delito, sino de algo que es dramático para la democracia y es que se encuentre como una acción viable el ataque violento contra las instalaciones de un medio. Yo creo que esto habla muy mal del nivel de valores democráticos de algunos de los manifestantes y creo que sí tiene que abrir una conversación sobre, independientemente de las líneas editoriales, independientemente de si me gusta o no el tipo de periodismo que se hace, que por cierto yo soy de los que defiende el periodismo de RCN Radio como uno de los de mayor calidad en Colombia y que ha sido ecuánime en el tratamiento de la reivindicación de los estudiantes. Independientemente de esas opiniones que podamos tener, hay unos mínimos democráticos y el no uso de la violencia en ese tipo de circunstancias es uno de esos mínimos que no podemos dejar que salgan adelante. A uno le puede gustar o no un medio de comunicación, Juan Manuel, pero lo cierto es que en este momento, y lo analizábamos ayer aquí en el programa La Noche, en países como Estados Unidos se está dando ese fenómeno que hay unos discursos unos políticos que terminan comprando ese discurso antiprensa y tratan de buscar réditos políticos precisamente cuestionando a los medios de comunicación y a los periodistas. En este caso, ¿usted cree que RCN La Radio está siendo de alguna manera víctima de esos señalamientos que en algún momento candidatos presidenciales, como en su momento Gustavo Petro, hizo en contra precisamente de RCN? Es indudable que es una tendencia mundial, Jefferson, usted lo ha dicho muy bien. Curiosamente no es una tendencia nueva. Se ha visto en los países de la antigua cortina de hierro la estigmatización permanente de los medios que terminaron disolviéndose y absorbidos por el sistema. Y de un tiempo para acá, evidentemente, atacar medios de comunicación se ha convertido
en un buen negocio para los intereses políticos de determinados líderes. En eso no nos podemos llamar a engaños. Atacar medios de comunicación está de moda y eso está siendo estudiado incluso en el marco de lo que muchos consideran la cuarta revolución industrial, que ha abierto todos los elementos para que los canales de expresión sean disímiles y sean muy diversos. Entonces yo no descarto definitivamente, Jefferson, que exista evidentemente esa voluntad de algunos de insistir permanentemente en el ataque sistemático contra un medio de comunicación para obtener votos. Pedro, ¿qué representa para la libertad de prensa cuando un poderoso estigmatiza, descalifica, cuestiona ante la plaza pública a un medio de comunicación? Alguien dirá que tiene todo el derecho de hacerlo, pero cuando ejerce ese tipo, digamos, de críticas, muchas veces pueden compartirse o no por un sector de la sociedad. ¿Cuáles son los efectos que genera en la seguridad, por ejemplo, de un periodista? Bueno, cuando hay personas que se meten en la arena del debate público, que aspiran a ser líderes, representar intereses, incluso gobernar, pues tenemos unos actores que tienen muchos seguidores. Luego lo que ellos digan o dejen de decir puede impactar el actuar de sus seguidores. Entonces, cuando tenemos líderes públicos que estigmatizan a la prensa, están siendo irresponsables en la medida en la que, uno, desconocen estándares de libertad de expresión, pero dos, pueden estar generando un clima de permisividad a la agresión, ¿sí? De ahí que se haya planteado como un estándar de la CIDH en temas de libertad de prensa, que los políticos tienen que tener un discurso favorable al pluralismo, favorable a los valores democráticos, favorable a la libertad de expresión. Y eso, de alguna manera, les marca un principio de prevención que está desprestigiado. Es decir, así como decían ahorita, se volvió rentable para los políticos pegar a la prensa. La sociedad necesita un culpable de los males y un culpable rentable son los medios de comunicación. Ahora, cuando un político estigmatiza un medio de comunicación, le está dando una bofetada al pluralismo, ¿sí? Está básicamente queriendo indicar que el mundo debe ser visto como él quiere, y esto es un mensaje que es mucho más cercano al autoritarismo que a la amplitud democrática, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que presionar que nuestros líderes públicos no solo hagan las críticas que tengan a los medios de comunicación, sino que sean muy conscientes que sus palabras pueden implicar un clima de permisividad a la agresión. Y yo creo que aquí, con RCN, radio en particular, también hay una animadversión que ha sido, digamos, eso es un fuego al cual se le ha puesto una gasolina por parte de liderazgos públicos que ahorita les estamos pidiendo que rechacen estas violencias para que esos mismos seguidores no entiendan en ellos un clima de permisividad. Juan Manuel, frente a eso que plantea Pedro, ¿usted ha sentido solidaridad en el país o cree que de alguna manera continúa siendo paisaje informativo que estén sucediendo ese tipo de hechos? Yo creo que se ha visto mucha solidaridad en relación con lo ocurrido. Uno anhelaría mayor contundencia argumentativa de personas que suelen pronunciarse de inmediato ante cualquier acontecimiento. A uno le gustaría un poco de más vehemencia en algunos pronunciamientos, pero lo importante es lo que la sociedad como tal ha hecho al manifestarse en las últimas horas contra esos acontecimientos, porque terminan desdibujando un anhelo de una época, entre otras cosas, porque se está hablando ya de tratar de resolver todo por la vía del diálogo, por la vía pacífica, y sepultar para siempre cualquier manifestación de violencia como justificación argumentativa de un anhelo o de un ideario. Entonces, en ese sentido, yo digo, lo importante aquí es que la sociedad se está dando cuenta que algo no está bien, que debe ser contenida esa manifestación violenta de esos bárbaros que están infiltrados, porque son unos bárbaros. Ya les digo, esto tiene más de 1000 años de historia, casi 12 siglos tiene esta historia de los vándalos, y son bárbaros delincuentes que sistemáticamente tienen que ser rechazados y anulados por la sociedad, que yo creo y anhelo con esperanza, Jefferson, que a partir de expresiones como la de las últimas horas lo esté viendo y lo esté analizando de la manera correcta. Permítame, Juan Manuel, integro a Jairo Libreros, experto en seguridad y analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre es un gusto tenerlo en el programa La Noche y quiero conocer su análisis de lo que sucedió por tercera vez. Vándalos atacan no solo la sede de RCN, la radio, sino también la humanidad de un policía
y a los periodistas que estaban en ese momento, que también estuvieron en riesgo durante ese ataque que ejecutaron estos criminales. ¿Cuál es su opinión, Jairo Libreros? Jefferson, buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a todos quienes nos siguen en NTN 24. Yo creo que después de escuchar las interpretaciones iniciales del análisis sobre este acontecimiento, yo quisiera aportar quizás un elemento que no sé si va en la misma línea de mis compañeros, pero que sí me llama mucho la atención. Jefferson, fíjese que en las últimas décadas se ha estudiado mucho cuál va a ser el cambio de ciertos movimientos terroristas, qué elementos se pueden tener en cuenta. Y uno cuando juega con ese numeroso, digamos, equipo o por lo menos términos muy importantes que hay en materia de terrorismo, llega a conclusiones muy preocupantes. Lo que ocurrió ayer en la ciudad de Bogotá y que está relacionado con los últimos dos problemas que se presentaron en la ciudad, pero que también tiene reflejo en otros centros urbanos en Colombia, a uno le queda muy claro que hay una organización, o quizás dos, no sé si lleguemos a tres, que tienen la capacidad de adelantar este tipo de actos vandálicos de una manera muy bien planificada. Existe alguien que tiene la capacidad no solamente de detectar cuáles son los lugares donde con mayor incidencia se puede afectar la convivencia de los ciudadanos en un certamen o en un evento como es una protesta pacífica, pero también hay un trabajo coordinado, muy bien elaborado, hay una distribución de roles, hay personas que tienen la capacidad de portar cierto tipo de materiales que pueden incidir desde el punto de vista del terrorismo o que pueden generar un mayor estado de zozobra, pero también está el tema de los medios de comunicación. Fíjese, Jefferson, que hasta hace muchos años se consideraba que una de las notas características del terrorismo, de los gérmenes insurgentes de carácter eminentemente urbano, giraba en torno de la capacidad mediática que tenían los actos terroristas, pero desde comienzos de esta década hay muchos autores en Europa, especialmente con lo que ha ocurrido en Polonia, en Rumania, lo que está pasando en Alemania, lo que ocurre en Italia, que ha llevado a ciertos sectores de la sociedad a apostar por mandatarios con un discurso autoritario, es que los medios de comunicación ya no son utilizados para replicar de una mejor manera el mensaje de zozobra. Los medios de comunicación se han convertido realmente en un objetivo militar por parte de ellos. Ellos son conscientes que los medios de comunicación han perdido desde el punto de vista de legitimidad en ciertos sectores algún grado de capacidad o de autoridad, y este tipo de gérmenes que están surgiendo en Europa y que aparentemente ya tienen presencia en América Latina también tiene como objetivo destruir, afectar, intimidar al periodismo, a los periodistas, a los medios de comunicación como tal. Y yo creo que en estos casos me parece que hay un trabajo coordinado, muy bien adelantado, hay formas y hay estilos que hacen pensar que quizás estemos al frente de una nueva modalidad que puede afectar la estabilidad de la democracia y ponernos en situaciones muy críticas. Tras un consejo de seguridad, el comandante de la Policía de Bogotá, profesor Libreros, reveló que desde algunas universidades, grupos de encapuchados vinculados presuntamente con el ELN estarían adoctrinando a jóvenes estudiantes para cometer ataques violentos como los ocurridos contra la policía y contra RCN Radio el jueves pasado en la tarde. Un video del pasado 10 de octubre dejó al descubierto esa táctica criminal. Vean ustedes. ¿Quién o qué organización está detrás de los encapuchados que han protagonizado ataques como los del jueves en Bogotá? Las autoridades siguen importantes pistas para establecer la posible relación de los responsables de los desmanes y ataques criminales con agrupaciones ilegales como el ELN. Este video captado dentro de una universidad de Bogotá es pieza clave en la investigación. Es motivo de inmensa gratitud estar nuevamente en esta plaza, compañeros. Según información de inteligencia, fue grabado el pasado 10 de octubre, día de la primera gran movilización estudiantil. Allí aparecen encapuchados preparando bombas Molotov. Estamos en el tinto con el primo, en la asamblea, en los salones conspirando, en todo espacio donde se construye universidad. Pero esta vez es más grato el encuentro porque volvemos a la fiesta, compañeros, a la fiesta que es la revolución. Sí, a nivel del interior de las universidades se están llevando a cabo unos procesos de investigación e inteligencia para poder tener conocimientos sobre las personas que están utilizando estos claustros educativos, no con el fin de
capacitarse, sino para llevar a cabo situaciones de perturbación y vandalismo a nivel externo e interno de los claustros educativos. El comandante de la policía de la capital colombiana, luego de los desmanes y ataques contra la fuerza pública en la sede de RCN Radio, denunció que la agrupación criminal ELN estaría adoctrinando a jóvenes en universidades para cometer los actos vandálicos. La génesis o el origen de algunos de estos grupos radicales, y se mencionó al ELN, y sí, hay algunos de estos que tienen unos orígenes dentro de este movimiento. Son corrientes radicales que están dentro de los claustros educativos y que están manipulando a aquellos jóvenes que llegan a las universidades en primera instancia o a sus primeros meses. Personas que están dedicadas al adoctrinamiento dentro de estos claustros educativos. El video revelado sustenta la grave denuncia de la policía. Volvemos con movimiento Jaime Bate Mancallón. En la grabación, los encapuchados justifican así sus acciones violentas. Que la protesta social, y si no me cree, búsquelo, tiene distintas modalidades. Y una modalidad es la acción colectiva violenta. Y esa es la modalidad que el movimiento Jaime Bate Mancallón, los compas que hoy hacen presencia con nosotros, están trayendo. Vamos con otro ángulo de opinión. Quiero saludar a Alejandro Palacio, está en Medellín, líder estudiantil y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Alejandro, bienvenido al programa La Noche y me gustaría saber qué piensa el movimiento estudiantil ante estas acciones violentas que ocurrieron hace pocas horas en la ciudad de Bogotá. Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Un saludo a Pedro y a los demás invitados. Los hechos ocurridos en la noche de ayer en Bogotá, tanto la violencia recibida por algunos medios de comunicación y algunos agentes del Estado por parte de encapuchados, como la violencia recibida por un gran número de estudiantes por agentes del ESMAD, es lamentable. La violencia se tiene que rechazar sin importar de dónde provenga. Realmente el movimiento estudiantil se ha caracterizado por las movilizaciones pacíficas, y esos hechos aislados, esos hechos violentos, es importante rechazarlos y marginarlos. No podemos permitir que movilizaciones masivas donde ha primado mucho más la alegría y los actos de paz se vean opacados por las acciones de algunos violentos. Alejandro, ¿qué le responde usted hoy a quienes, por ejemplo, a través de las redes de redes sociales, por ejemplo, a través de Twitter, que hasta ahora nos están escribiendo, consideran que el movimiento estudiantil no es pacífico? Perciben luego estas acciones criminales que cometió una facción, muy seguramente infiltrada, que este movimiento realmente no es tan alegre y tan pacífico como ustedes mismos lo defienden, y muchos periodistas lo hemos visto, inclusive vivido en estas marchas que a las que les hemos hecho cobertura periodística. Pues bueno, yo les diría que no podemos generalizar simplemente por las acciones de unos pocos. Al ver los videos es más que evidente que son más las personas que rechazamos los actos de violencia. Hoy le estamos dando la cara al país y dejándole claro a los colombianos que esas personas no representan al movimiento estudiantil. Desde el día 1 hemos rechazado los actos de violencia contra RCN Radio, por ejemplo. Sin importar la línea editorial de cualquier medio de comunicación, nada justifica la violencia, y eso es muy importante tenerlo claro. Realmente esos actos violentos dicen mucho acerca de los valores democráticos de cada una de las personas que cometen esos actos de violencia, y es por eso que hay que rechazarlos y poco a poco ir aislando esos casos. No podemos permitir que algo que hemos venido gestando desde tanto tiempo con un mensaje pacífico, que nos hemos ganado poco a poco el cariño de la gente, se opaque y se vaya al traste simplemente por los actos violentos la noche de ayer. Tanto la violencia recibida por algunos encapuchados como la violencia recibida por algunos agentes del Estado. No podemos permitir que las marchas estudiantiles sean opacadas por los actos de violencia, y es por eso que hoy estamos rechazándolos. Y pues yo le diría a los colombianos que no podemos generalizar por unos pequeños casos. Es algo muy similar en lo que pasa en los estadios, por ejemplo. Por algunos pocos hinchas, barras bravas, terminan teniendo sanción toda la tribuna. Nosotros no queremos que en el movimiento estudiantil pase eso, y por unos pocos
que defienden la capucha y que defienden los actos vandálicos, no podemos vernos afectados la gran mayoría de jóvenes que rechazamos esos actos y que cuando sucede nos metemos en medio a gritar sin violencia, sin violencia. Alejandro, ¿es posible que el mismo movimiento estudiantil haga una denuncia de quiénes son estos vándalos? ¿O eso es complejo? Pues bueno, a mí hoy me han preguntado en varias ocasiones por qué no los denunciamos y lo que yo les respondo es que nos queda muy difícil denunciarlos porque están encapuchados. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos si son estudiantes o no. Lo que yo sí les puedo asegurar es que son un grupo minoritario dentro del movimiento estudiantil y que dos no representan al movimiento estudiantil. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Realmente no los conocemos porque están encapuchados, sin embargo rechazamos todas sus acciones. Alejandro, finalmente, porque debo marcar una pausa comerciales, quedó una percepción en la opinión sobre estas manifestaciones, las de los estudiantes. Por el otro lado, uno percibe que el diálogo con el gobierno en ese momento está en un punto muerto. ¿Usted cree que en esas condiciones es posible retomar esos acercamientos que ustedes han venido planteando en los últimos casi 40 días que completan esas manifestaciones? Así es, yo creo que es muy importante encontrarle una solución a esta grave problemática por medio del diálogo y por eso es que es clave que la mesa de negociación que está suspendida en este momento sea reactivada con la presencia del presidente Iván Duque. Nosotros le apostamos a una solución pacífica de este problema, una solución por medio del diálogo, que podemos llegar a un acuerdo, un consenso. Nosotros creemos que las sociedades avanzan en la medida que resuelven de mejor manera sus problemas y por el diálogo es una vía de ellas. Nosotros le apostamos mucho al diálogo, estamos abiertos al diálogo, reiteramos nuestra voluntad política para negociar y estamos a la expectativa de que en la mesa de negociación lleguemos a un acuerdo. Es muy importante tener eso siempre presente. El movimiento estudiantil es un movimiento abierto al diálogo, un movimiento que escucha, un movimiento que tiene disposición de llegar a acuerdos y es por eso que estamos a la expectativa de todo lo que suceda durante los últimos días con el presidente Iván Duque. Pues Alejandro Palacio, líder estudiantil y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ha sido un gusto tenerlo desde su ángulo de opinión aquí en el programa La Noche. Bueno, pues gracias a ustedes por el espacio para poder aclararle a los colombianos que los actos de violencia ocurridos ayer, tanto contra algunos estudiantes como contra algunos miembros de la fuerza pública y medios de comunicación, no representan el sentir del movimiento estudiantil. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales y ya regresamos con Pedro Vaca y Juan Manuel Ruiz, quienes están acá con nosotros hoy aquí en el programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Estoy con Juan Manuel Ruiz, periodista, columnista de opinión y conductor de noticias en RCN, la radio. Juan Manuel, dentro de este video que fue dado a conocer el día de ayer, también quedó la sensación de que está en juego el principio de autoridad. Muchos ciudadanos percibieron que estos policías estaban prácticamente inermes en ese lugar, recibiendo esa serie de ataques, sencillamente pues por cumplir con su deber. ¿Usted cree que en este momento se está perdiendo ese principio de autoridad de las fuerzas policiales? Me parece muy interesante su reflexión, Jefferson, porque hemos venido hablando del impacto que ha tenido esta movilización en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, del impacto que hubo en la movilización ciudadana en las últimas horas en Bogotá, el impacto que hubo en la autopista norte, pero a veces nos olvidamos de esas personas, esos seres de carne y hueso que nos ayudan y nos protegen, como son los policías. Y fue muy triste ver esa escena, fue realmente indigno enfrentar la circunstancia de un servidor público, de un uniformado de la policía que reacciona instintivamente cuando le es arrojado el fuego a sus pies. Casi se quema. Y claro, evidentemente uno se formula si realmente nosotros estamos como sociedad protegiendo y rodeando también a nuestros policías, adecuándonos a las necesidades que ellos tienen también desde distintos puntos y desde distintos ámbitos cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Yo creo que la solidaridad, aprovechando este espacio y este mensaje, es también para todos los policías colombianos
que ponen el pecho en este tipo de movilizaciones y que son los primeros en últimas que salen a enfrentar a esos vándalos y a esos delincuentes que están infiltrados en las protestas. Evidentemente hay que rodearlos, hay que ayudarlos más, hay que permitirles que tengan un mayor espacio, digamos, incluso de formación, que haya mayores recursos para ellos, que tengan la posibilidad de desempeñar mucho mejor la labor la manera como lo están haciendo actualmente. Este es el momento también de rodear a la fuerza pública y si ha cometido errores, como lo han denunciado algunos estudiantes, pues que esos errores también se corrijan, porque el espíritu del diálogo y de la no violencia debe cobijarnos a todos. Pedro Vaca, ¿qué opina usted de ese punto en particular? Esos policías estaban protegiendo a los periodistas de RCN La Radio, pero también terminando siendo víctimas de estos criminales. ¿Se está perdiendo el principio de autoridad? Un ciudadano puede ver que si esto le sucedió a un policía, ¿qué le puede pasar a cualquier otra persona en la calle? Jefferson, desde que empezamos el registro, monitoreo y apoyo a RCN Radio por estos ataques, yo he de confesarle que tengo un temor muy fuerte, y es que de un tiempo para acá pienso que cuando hablamos de libertad de prensa y de ataques violentos, nos obligan las circunstancias a hablar de las condiciones y no de la reivindicación. Es decir, después de una movilización masiva, el país debería estar hablando de la educación pública. Y creo que el costo que representa esta acción violenta, es decir, hay momentos que no hay democracia, no hay deliberación si esos mínimos de convivencia, si esos mínimos de no violencia no se respetan. Y creo que aquí, y lo mencionaban ahorita en el informe del video de la Universidad Nacional, y ahí lo digo como egresado de la Universidad Nacional, el movimiento estudiantil no se ha manifestado de manera violenta. Ahora, hay un desafío de algunos sectores que es importante que como sociedad podamos dar una respuesta, y creo que esa respuesta parte de dos puntos fundamentales. El primero es lo que podemos hacer desde lo civil, ¿no? Y es rechazar estos hechos, repudiarlos, como bien hizo Alejandro hace algunos minutos de ACRES, un poco para mandar el mensaje de que la violencia en la democracia no cabe, ¿sí? Ahora, y respondiendo a su pregunta, sí creo que las autoridades, o sea, ni las ONGs, ni la prensa, ni los movimientos estudiantiles, ni las organizaciones líderes políticos que puedan respaldar estas movilizaciones, tienen herramientas para contener este desafío violento. Le llamaban, creo que era acción violenta organizada, ¿no? Las herramientas con las cuales cuenta el Estado para contener y responder a este tipo de desafíos a la democracia no están en nuestras manos, pero debemos exigir a la Fiscalía que las active. Entonces, yo sí creo que hace falta algún nivel de autoridad en términos de investigación y sanción a los responsables, porque eso es algo que le hace bien a todos, es algo que le hace bien al movimiento estudiantil porque permite desmarcar su legítima reivindicación de las acciones violentas, y es algo que nos hace bien a nosotros porque permite aclarar que no es todo el movimiento estudiantil, sino que es un sector que ya lo ha dicho en video, está decidido a hacer acciones violentas y es un desafío que nosotros no podemos tolerar. Esa nota. Jairo Libreros, en las últimas horas el fiscal general anunció que adelantará investigaciones por terrorismo y por homicidio, en lo que tiene que ver con los hechos acaecidos el pasado jueves en la ciudad de Bogotá, específicamente el atentado que hubo contra este policía. En el marco de estas investigaciones, profesor Libreros, ¿existe alguna categoría especial que proteja, una categoría penal especial que proteja a los periodistas, que quizás un delito cometido contra un periodista sea más grave, teniendo en cuenta el impacto que tiene para toda una sociedad? Así es, Jefferson. Lo que trae nuestro Código Penal es una circunstancia de agravación punitiva frente a ciertos delitos en donde la víctima sea un periodista. Hablamos de manera particular de las investigaciones relacionadas con el homicidio. Cuando esas investigaciones giran en torno de un homicidio de un periodista, existe una circunstancia de agravación punitiva. E igualmente en otro delito que se llaman las amenazas, que es un delito que afecta la seguridad pública, igualmente cuando la persona que recibe esas amenazas es un periodista, hay una circunstancia de agravación punitiva. Jairo, antes de despedirlo, quiero plantearle también ese mismo interrogante que quedó abierto y tiene que ver con un pronunciamiento que ha hecho el ministro de Defensa. Él ha asegurado que se tiene que evaluar aumentar las penas para quien cometa un atentado contra un funcionario público, en este caso contra un uniformado de la fuerza pública. ¿Usted qué piensa de este tipo de medidas
que son planteadas en momentos en que se ven estas imágenes donde un uniformado es agredido por un grupo de maleantes. Jefferson, esa es una medida que se ha estudiado en los últimos 10 años en Colombia y que usted va a encontrar réplicas idénticas o por lo menos tipos penales en los códigos de todo el continente americano y de la Unión Europea. El tema muy seguramente genera algún grado de interés porque se cree que por parte de ciertos sectores de la sociedad o de quienes toman decisiones que el aumento de penas va a disuadir a ciertas personas de cometer actos en contra de la vida o de la integridad de la policía, pero el tema no va por ese lado. Hay que tener en cuenta otro tipo de actividades que han desgastado mucho a la policía colombiana por el rezago de lo que en su momento se conoció como la militarización de la policía y otro tipo de circunstancias particulares. Hay que tener en cuenta que para muchos sectores en Colombia la policía no representa realmente a amplias capas sociales. Se cree que está conformado por personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar o por personas que no tienen una opción diferente a ello. El tema es mucho más profundo. Aquí lo que se trata es de hacer un proceso de profesionalización especial en donde las diferentes capas de la sociedad tengan la opción de encontrar un destino y un proyecto de vida digno en la policía y que represente los diferentes matices e intereses de la sociedad. La última reforma que se hizo sobre este particular se adelantó en los servicios de policía de Estados Unidos y fue una reforma efectiva y no han aumentado las penas desde los años de 1960 en Estados Unidos para quien agreda a un miembro de la policía. Pues, profesor Jairo Libreros, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, analista permanente de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Juan Manuel Ruiz, periodista, columnista y conductor de noticias de RCN La Radio. En la parte final quiero que hablemos un poco de lo que puede suceder de aquí en adelante en términos de libertad de prensa en Colombia. ¿Este tipo de actos, hasta dónde cree usted que pueden llegar a afectar realmente el ejercicio de un reportero, de una persona de un periodista que está en la calle haciendo la cobertura, en este caso, por ejemplo, de una manifestación estudiantil? Son hechos intimidatorios, evidentemente, y pueden afectar el ejercicio periodístico de una manera crucial. Porque es que no es fácil sentirse objetivo de unos delincuentes que han manifestado de manera permanente una animadversión y una antipatía, por poner dos palabras demasiado generosas, por no decir que odio o venganza. Sabrá Dios realmente cuál es el alcance de ese pensamiento violento. Yo sí creo que expresiones de esta naturaleza, como han ocurrido siempre, como han ocurrido en el pasado, terminan intimidando el ejercicio periodístico y terminan llevando a que los periodistas muchas veces pierdan, por una parte, el camino de la objetividad para el análisis de los acontecimientos, o por otra parte, terminen plegándose a los pareceres de los violentos, lo cual me parece muy grave. Yo sí creo que hay un reto a partir de este instante, Jefferson, en lo que viene con las nuevas manifestaciones, y es ver de qué manera se logra neutralizar o aislar a esos delincuentes que están causando semejante daño a la sociedad, no solo al movimiento estudiantil, por supuesto que es el primero afectado, porque muchos ponen en duda los procedimientos y la legitimidad de la protesta, y eso no debería ser así, pero es toda la sociedad en general la que se siente amenazada e intimidada, porque estos hombres, estos vándalos que tienen su propia teología, que tienen su propio Dios, van arrasando con lo que encuentran y no se ponen límites. En eso, Jefferson, puede uno decir que si ellos tuvieran la posibilidad incluso de darle muerte a un periodista, lo harían. Lo han hecho en el pasado, y no me extrañaría que fueran capaces de llegar a un punto extremo si no se les aísla a tiempo frente a estos actos que han cometido. Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Estoy leyendo muchas opiniones acá de nuestros televidentes, tanto a favor como también en contra, pues todas las opiniones de quienes ven el programa hasta ahora. Y me gustaría preguntarle algo, Pedro, ¿uno qué le puede responder
a esas voces que justifican este tipo de ataques porque no les gusta X o Y medio de comunicación. Cada persona es libre de cambiar el canal, de escuchar una emisora, de escuchar otra, pero hay quienes justifican ese tipo de agresiones sobre la base de que a mí no me gusta ese periodista o no me gusta esa emisora. Bueno, hay una caricatura que yo últimamente publico mucho en redes sociales que es un manifestante diciendo que por un periodismo verídico, contrastado, independiente y que diga exactamente lo que yo quiero escuchar. Yo creo que hay que superar socialmente el paradigma de que los medios de comunicación buenos son los que dicen lo que me gusta y los medios de comunicación malos son aquellos que tienen una postura editorial distinta o simplemente no comparto esa postura editorial. Creo que hay varios retos que nos deja esto. Yo quisiera ponerlo en positivo porque muchas veces uno ese horizonte de cambio no lo ve tan claro. Yo creo que estos hechos de violencia de un lado retan al gobierno a un diálogo mucho más innovador, mucho más creativo, mucho más amplio frente a esta reivindicación de los estudiantes. Creo que esos son hechos que retan al periodismo a alzar las banderas del periodismo de calidad, es decir, al intento de miedo y violencia, más y mejor periodismo. No se puede ceder a este miedo y creo que los micrófonos no se pueden silenciar y tienen que ser cada vez más amplios. Ahora, creo que el gran reto, y tiene que ver con la pregunta que me formula, es uno cómo inyecta a la sociedad dosis de pluralismo y de respeto a las opiniones diversas, ¿no? Uno cómo siembra valores democráticos donde la controversia suma y no resta, ¿sí? Uno cómo esos valores democráticos los forja para que sea la sociedad no la que ataque, sino la que respalde a los medios de comunicación, porque yo lo he dicho muchas veces y creo que no me voy a cansar mientras vea censura o intentos de censura en Colombia, y es, uno no defiende la libertad de prensa como un privilegio de medios y periodistas. Uno defiende la libertad de prensa porque es un mecanismo importantísimo y crucial para que la sociedad esté informada. Y la sociedad solo puede informarse desde distintos puntos de vista. Luego, todos los puntos de vista son igualmente válidos y debemos salir a respaldarlos como sociedad. Juan Manuel, ¿qué piensa usted de esa pregunta que le planteaba a Pedro? ¿Qué responderle? Y usted que es periodista de RCN La Radio y es víctima directa también de estos ataques, porque pues no estaba en ese momento, pero le ha tocado primero sufrir los dos anteriores y al mismo tiempo también lo afecta porque hace parte de los reporteros, de los periodistas que todos los días están en RCN La Radio. ¿Qué responderle a quienes en este momento consideran que porque no comparten o no les gusta algún periodista o alguna cadena radial, este tipo de ataques son legítimos? Que son unos fundamentalistas radicales que se contradicen a sí mismos cuando enarboran las banderas de la libertad de expresión, porque no hay mayor contradicción que pretender censurar al que piensa distinto o al que no dice lo que yo quiero oír. Y sin embargo muchas veces se arropan con el falso disfraz de la libertad, de la democracia y del pluralismo, y son lo menos libres y los menos plurales de lo que pregonan. Entonces, es una manifestación del fundamentalismo, pretender acallar, y lo que es peor, pretender silenciar al que no piensa como yo. Eso también es lamentable y ha tenido expresiones violentas y trágicas a lo largo de la historia. Pues Juan Manuel Ruiz, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico. Esperamos que este tipo de ataques finalicen, que no se extiendan a otros medios de comunicación. Y pues como lo han dicho diferentes tuiteros hasta ahora, que respaldan el trabajo que hace RCN La Radio y desde ningún punto de vista aceptan ese tipo de ataques. Así que Juan Manuel Ruiz, periodista, columnista y conductor de noticias de RCN La Radio, ha sido un gusto tenerlo acá, un privilegio acá en el programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson, un honor inmenso compartir y ha sido un enorme honor también escuchar las opiniones de los invitados esta noche. Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, muchas gracias por habernos acompañado y por el apoyo que siempre usted le entrega a los periodistas, no solamente de RCN, sino de todos los medios de comunicación que están en todo momento, pueden terminar afectados por este tipo de hechos. Muchas gracias. Jefferson, gracias por la invitación. Manuel, un gusto tenerte aquí y de verdad creo que es una reflexión que debería extenderse, no solo en estos estudios, sino en toda la sociedad. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes, quienes a esta hora participan utilizando el hashtag numeral La Noche Vándalos y respondiendo la siguiente pregunta. A propósito de los ataques sistemáticos contra RCN,
¿cree usted que en Colombia existe conciencia sobre la gravedad que representa para una democracia un ataque violento contra la prensa? ¿Qué piensa del silencio de algunos sectores políticos frente a esta agresión? Leamos algunos de ellos. Auris dice lo siguiente: puede haber conciencia, pero prima la indiferencia. Esos vándalos van tranquilos porque saben que nada les harán. Muy delicado que autoridades no hayan investigado. Los políticos que callan es porque aprueban el vandalismo por desestabilizar al gobierno. Jaime Santana dice lo siguiente: creo que en Colombia se debe saber que un ataque de estos representa la gravedad para la democracia. Este ataque ha sido clara violación a la libertad de expresión. Algunos sectores políticos, como los de la oposición e incluso los partidos de gobierno, no deben estar en silencio. Y uno más, este es de Rosa Gómez. Ella dice: muchos lo que quieren es censura a la prensa, a los medios, y eso es muy peligroso, incentivados por Nerones. Uno más, este es de Luz Estela Sánchez. Dice que el gobierno aplique todo el peso de la ley. Esperemos que van a hacer con el que la hace, la paga. Opiniones de nuestros televidentes. Yo los invito a que continúen participando de este programa a la noche a través de www.ntn24.com. También pueden participar a través de las cuentas de Twitter @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.